Parte tercera. Tres niñas, tres balas. Oh viajero, descansa la cabeza en el suelo empedrado. Es un país extraño, no la ciudad de tus reyes. Capítulo 17. Página 225. A los 3 años dejé de crecer, siempre había parecido mayor de lo que era, pero de repente todas mis amigas eran más altas que yo. Yo era una de las 3 niñas más bajas en una clase de 30. Me avergonzaba cuando estaba con mis amigas. Cada noche rezaba a Alá para que me hiciera más alta. Me medía en la pared de mi cuarto con una regla y un lápiz. Cada mañana comprobaba si había crecido, pero la marca del lápiz se mantenía obstinadamente en 1.53. Incluso prometía a Alá que si crecía aunque solo fuera un poquito, le ofreciera 100 rakat nafal, oraciones voluntarias, además de las 5 diarias. Hablaba en numerosos actos, pero como era tan bajita, no resultaba fácil dar impresión de autoridad. A veces apenas podía ver por encima del atril. No me gustaban los zapatos de tacón, pero empecé a llevarlos. Una de las niñas de mi clase no volvió a la escuela aquel año. La habían casado en cuanto llegó a la pubertad. Parecía mayor para su edad, pero solo tenía 13 años. Poco después oímos que tenían 2 hijos. En clase, mientras nos aprendimos la formulación de los hidrocarburos en la escuela de química, me imaginaba cómo sería dejar de ir a la escuela y ocuparse de un marido. Habíamos empezado a pensar en otras cosas aparte de los talibanes, pero era imposible obrarlos por completo. El ejército, que ya tenía extraños negocios colaterales como fábricas de palomitas y fertilizantes, había empezado a producir culebrones en todo Pakistán. La gente se quedaba pegada al televisor en las horas máximas audiencia para ver una serie titulada Más allá de la llamada del deber, que supuestamente se basaba en historias reales de soldados que luchaban contra los militantes en SWAT. En la operación militar había muerto más de 100 soldados y 900 habían resultado heridos, por lo que ahora se querían presentar como héroes. Pero aunque su sacrificio presuntamente había restablecido el control gubernamental, el gobierno de la ley se hacía esperar. Cuando regresaba a casa por la tarde, muchas veces me encontraba ahí mujeres llorando. Cientos de hombres habían desaparecido durante la campaña militar, probablemente detenidos por el ejército o el ISI, pero nadie estaba seguro. Las mujeres no podían obtener ninguna información. No sabían si sus esposos o hijos estaban vivos o muertos. Algunas se encontraban en situaciones desesperadas, pues no tenían medios de subsistencia. Una mujer solo se puede volver a casa si su esposo es declarado muerto, no desaparecido. Mi madre les ofrecía té y comida, pero no era eso por lo que habían venido. Querían que mi padre las ayudara. Como era portavoz de la Joaquim Gira de SWAT, actuaba como una especie de enlace entre la población y el ejército. Solo quiero saber si mi marido está muerto o no, suplicaba una mujer. Si lo han matado, puedo llevar a los niños a un orfanato, pero ahora no sé si soy viuda o no. Otra mujer me dijo que su hijo había desaparecido. Afirmaban que los hombres desaparecidos no habían colaborado con los talibanes. Quizá les habían dado un vaso de agua o pan cuando se lo ordenaron. Sin embargo, aquellos hombres inocentes estaban detenidos mientras que los líderes talibanes estaban libres. En nuestra escuela había una maestra que vivía solo a 10 minutos andando en nuestra casa. El ejército se había llevado a su hermano, le habían puesto grilletes y torturado. Al fin le habían metido
en una nevera hasta que murió. No tenía ninguna relación con los talibanes, solo era un simple tendero. Más tarde el ejército se disculpó y le dijeron que se habían confundido por el nombre y detenido a la persona equivocada. No solo venían mujeres pobres a casa, un día se presentó un hombre rico de Muscat en el Golfo. Dijo a mi padre que su hermano y 5 o 6 sobrinos habían desaparecido y quería averiguar si les habían matado o estaban detenidos, para saber si tenía que buscar nuevos maridos a sus esposas. Una de ellos era Maulana y mi padre consiguió que lo pusieran en libertad. Esto no solo ocurría en Swat, oíamos que había miles de personas desaparecidas en todo Pakistán. Mucha gente protestaba a la entrada de los talibanes, apegaba cartel de sus seres queridos, pero no conseguían nada. Entretanto, nuestros tribunales estaban ocupados con otro asunto. En Pakistán tenemos algo llamado Ley de la Blasfema, que protege el Corán de la profanación. Con la campaña de islamización del general Zia, la ley se hizo mucho más estricta de manera que todo que profane el nombre sagrado del santo profeta puede ser castigado con pena de muerte o cadena perpetuada. Un día de noviembre de 2010 nos enteramos por las noticias que una mujer cristiana llamada Asia Bibi había sido condenada a morir ahorcada. Era una mujer pobre, madre de 5 hijos, que se ganaba la vida recogiendo fruta en una aldea de Punjab. Un caluroso día había ido a buscar agua para las demás trabajadoras, pero algunas se negaron a beberla porque era impura. Haberla cogido una cristiana. Creían que como musulmanes quedarían profanados por beber con ella. Una de ellas era una vecina suya que estaba enfadada porque, según decía, una cabra de Asia Bibi había estropeado su acequia. Acabaron discutiendo y, por supuesto, lo mismo que en las discusiones de la escuela, hubo diferentes versiones sobre quién había dicho qué. Una versión era que intentaron convencer a Asia Bibi de que se convirtiera al Islam. Ella repuso que Cristo había muerto en la cruz por los pecadores de los cristianos y preguntó qué había hecho el profeta Muhammad por los musulmanes. Entonces alguien la denunció al imán local, que a su vez informó a la policía. Pasó más de un año en la cárcel antes que se caso llegara a juicio y fuera condenada a muerte. Como Mushraf había permitido la televisión por satélite, ahora teníamos muchos canales. De repente podíamos asistir a aquellos acontecimientos por televisión. En el mundo cundió la indignación y el tema se trató en todos los programas de entrevistas. Una de las personas que hablaron a favor de Asia Bibi en Pakistán fue el gobernador de Punjab, Salman Taseer. Él había sido preso político y un estrecho aliado en Panjshir. Más tarde se convirtió en un magnate de los medios de comunicación. Fue a visitar a Asia Bibi a la cárcel y declaró que el presidente Zardari debería indultarla. Dijo que la ley de la blasfemia era una ley funesta, algo que repitieron algunos de nuestros presentadores de televisión para caldear las cosas. Entonces, en las oraciones del viernes, varios imanes de la mezquita más grande de Rawalpindi condenaron al gobernador. Un par de días después, el 4 de enero de 2011, Salman Taseer fue tiroteado por uno de sus propios guardaespaldas después de comer en una zona de cafeterías de moda de Islamabad. Le disparó 26 veces. Más tarde dijo que lo había hecho por Dios después de oír las oraciones del viernes en Rawalpindi.
Nos quedamos atónitos al ver cuánta gente elogiaba al asesino. Cuando se presentó en el tribunal, incluso los abogados le arrojaron pétalos de rosas. Entre tanto, el imán mezquita del gobernador asesinado se negó a decir sus oraciones fúnebres. El presidente no asistió al funeral. Nuestro país se estaba volviendo loco. ¿Cómo era posible que estuviéramos premiando a asesinos? Porque después de aquello mi padre recibió otra amenaza de muerte. Había hablado en un acto para conmemorar el tercer aniversario del atentado contra el Instituto Haja Baba y lo había hecho con pasión. Fauslala es el mayor de todos los demonios, gritó. ¿Por qué no le han cogido todavía? La gente le dijo después que tuviera cuidado. Entonces llegó a casa una carta anónima dirigida a mi padre. Comenzaba con Aslamu alaikum, la paz sea contigo, pero no era pacífica en absoluto. Seguía, eres hijo de un clérigo religioso, pero no eres un buen musulmán. Los muyandins te encontrarán a donde quieras que vayas. Cuando recibió la carta, mi padre pareció preocupado un par de semanas, pero se negó a abandonar sus actividades y pronto absorbieron su atención otras cosas. En aquellos días parecía que todo el mundo hablaba de Estados Unidos. Si hubo una época en la que echábamos la culpa de todo a la India, nuestro viejo enemigo, ahora Estados Unidos habían ocupado su lugar. Todo el mundo se quejaba de los ataques de drones que se estaban produciendo en la FATA casi cada semana. Se decía que estaban muriendo muchos civiles. Entonces un agente de la CIA llamado Raymond Davis tributó uno la hora a dos hombres que se acercaron a su coche en moto. Dijo que habían intentado robarle. Los estudiantes afirmaron que no era agente de la CIA, sino un diplomático regular, lo que despertó suspicias en todo el mundo. Incluso los niños sabemos que los diplomáticos regulares no van conduciendo vehículos sin identificar y portando pistolas Glock. Nuestros medios de comunicación afirmaban que Davis pertenecía a un nutrido ejército secreto de la CIA. Había enviado a Pakistán porque no confiaban en nuestros servicios de inteligencia. Se suponía que estaba vigilando un grupo militante llamado Lashkar-e-Taiba, que tenía implantaciones en Lahore y sobre el que se sospechaba que estaba detrás de la terrible matanza de Bombay de 2008. El principal objetivo del grupo era liberar a los musulmanes de Coimira del gobierno indio, pero recientemente también habían actuado en Afganistán. Otros decían que Davis en realidad estaba espiando nuestras instalaciones nucleares. Raymond Davis enseguida se convirtió en el estudiante más famoso en Pakistán. Hubo manifestaciones de protesta en todo el país. La gente imaginaba que nuestros mercados estaban llenos de individuos que, como él, recogían información secreta y la enviaban a Estados Unidos. Entonces la viuda de uno de los hombres a los que Davis había matado se suicidó con veneno para ratas, tras perder toda esperanza de recibir justicia. Tras varias semanas de idas y venidas entre Washington e Islamabad, o más bien el cuartel general del ejército de Rawalpindi, el caso se revolvió finalmente, acordando algo similar a nuestras tradiciones jirgas. Los estudiantes pagaron dinero de sangre por valor de $2.3 millones y a Davis se le sacó del país con todo sigilo. Pakistán exigió entonces que la CIA se llevara a casa muchos de sus contratistas y dejó de ser viciados. Todo el asunto dejó un ambiente muy viciado, en especial porque el 17 de marzo, un día después de la liberación de Davis,
Un ataque de drones a un consejo tribal de Waziristan del norte mató a unas 40 personas. El ataque parecía transmitir el mensaje de que la CIA podía hacer en nuestro país lo que quisiera. Un lunes me disponía a medirme en la pared para ver si milagrosamente había crecido por la noche, cuando oí hablar muy alto en la habitación de al lado. Habían llegado amigos de mi padre con una noticia que era difícil de creer. Durante la noche, los Navy SEALs, Fuerzas Especiales Estadounidenses, habían matado a Osama Bin Laden. Este había vivido en un gran recinto tras un gran muro, algo más de 1 kilómetro de distancia de nuestra academia militar. No podíamos creer que el ejército hubiera ignorado el paradero de Bin Laden. Los periódicos decían que el campamento de entrenamiento de los cadetes, incluso Lindbergh con su casa, el recinto tenía muros de 3,5 metros rematados con alambre de espino. Bin Laden vivía en el piso superior con su esposa más joven, una yemení llamada Amal. Debajo de ellos vivían otras 2 esposas con sus 11 hijos. Un senador estadounidense dijo que lo único que le faltaba al escondrijo de Bin Laden era un signo de neón. Lo cierto es que en zonas pushtanes muchas personas viven en recintos cerrados para observar el purda y la intimidad, por lo que la casa en realidad no era tan insólita. Lo extraño era que los residentes nunca salieran y que la casa no tuviera línea de teléfono ni conexión de internet. Les llevaban la comida a 2 hermanos que también vivían en el recinto con su esposa. Actuaban de correos para Bin Laden. Una de las esposas era de SWAT. Osías habían disparado a Bin Laden en la cabeza y se habían llevado al cadáver de un helicóptero. No parecía que hubiera ofrecido resistencia. Los 2 hermanos y uno de los hijos mayores de Bin Laden también habían muerto, pero a las esposas y a los demás hijos los habían atado y dejado ahí. El ejército pakistaní hizo cargo de ellos y los estadounidenses arrojaron el cuerpo de Bin Laden al mar. El presidente Obama estaba muy satisfecho. En televisión vimos grandes celebraciones en el exterior de la Casa Blanca. Al principio supusimos que nuestro gobierno había estado informado y había practicado en la operación, pero pronto descubrimos que los estudiantes habían actuado por su cuenta. Esto no le sentó bien a nuestra gente. Se suponía que éramos aliados y nosotros habíamos perdido más soldados en su guerra contra el terror que ellos. Habían entrado en nuestro país de noche, volando bajo helicópteros especialmente silenciosos, y habían bloqueado nuestro radar con interferencias electrónicas. Solo comunicaron a sus misiones al jefe del Estado Mayor, el general Ashfaq Kayani, y al presidente Zardari al posterior. La mayoría de los jefes militantes entraron por televisión. Los estudiantes dijeron que no habían tenido otra posición, porque nadie sabía de qué lado estaba realmente ISI y alguien podía haber avisado a Bin Laden. El director de la CIA dijo que Pakistán era cómplice o incompetente. Las 2 posibilidades son igualmente poco deseables. Mi padre dijo que era un día vergonzoso. ¿Cómo es posible que un notorio terrorista se escondiera en Pakistán durante tantos años sin despertar sospechas?, preguntó. Otros se estaban haciendo la misma pregunta. Era evidente porque alguien podía pensar que nuestro servicio de inteligencia debió de conocer el paradero de Bin Laden. El ISI es una organización enorme con agentes por todas partes. ¿Cómo pudo haber vivido tan cerca de la capital, a menos de 100 kilómetros de distancia, y durante tanto tiempo? Quizá el mejor sitio para esconderse sea a la vista de todos.
pero él lleva viviendo en aquella casa desde el terremoto de 2005. Incluso 2 de sus hijos habían nacido en el hospital de Abbottabad y llevaba en Pakistán más de 9 años. Antes de Abbottabad había estado en Haripur y antes se había escondido en nuestra valle de Swat, donde conoció a Khalil Shakir Mohammed, el cerebro que planeó el 11S. La forma en que encontraron Bin Laden tenía algo de película de espías, para evitar ser descubierto utilizando correos humanos en vez de llamadas telefónicas o emails. Pero los estudiantes descubrieron uno de sus correos, investigaron el número de matrícula de su coche y seguían de Peshawar a Abbottabad. Después vigilaron la casa con el especie de drone gigante que tenía visión de rayos X, que describió a un hombre alto con barba paseando por el recinto. Lo llamaron el caminante. A la gente le entregaba los 9 detalles que se revelaba cada día, pero parecía más indigna por los incursios estadounidenses que por el hecho de que el mayor terrorista del mundo hubiera estado viviendo en nuestro suelo. Algunos periódicos publicaron artículos en que decían en realidad los estadounidenses habían matado a Bin Laden años antes y habían conservado el cadáver en un congelador. Después habían puesto su cuerpo en Abbottabad y fingido el asalto para avergonzar a Pakistán. Empezamos a recibir mensajes de texto pidiéndonos que saliéramos a la calle a mostrar nuestro apoyo al ejército. Nosotros defendimos en 1948, 1965, 1971, decía un mensaje refiriéndose a nuestras 3 guerras con la India. Apóyanos ahora que se nos apoyando por la espalda. Pero también había mensajes que ridiculizaban al ejército. La gente preguntaba cómo era posible que gastáramos $6,000 millones anuales en el ejército, 7 veces más que educación, si 4 helicópteros estadounidenses pudieron colarse bajo nuestro radar y se podían que solo impediera a los indios. Por favor, no toque el claxon. El ejército está durmiendo, decía un mensaje. Y otro era, se vende radar pakistani usando, no puede detectar helicópteros estadounidenses, pero vale para captar canales de televisión por cable. El general Kayani y general Omar Shuja Pasha, director de ISI, fueron convocados para testificar ante el Parlamento, algo que nunca había ocurrido. Nuestro país había sido humillado y queríamos saber por qué. También nos enteramos de que los políticos estadounidenses estaban furiosos porque Bin Laden hubiera estado viviendo ante nuestros ojos todo el tiempo que ellos habían supuesto que se escondía en una cueva. Se quejaron de que nos habían dado más de $20 millones de un periodo de 8 años para cooperar y que no estaba claro de qué lado estábamos. A veces parecía que todo era cuestión de dinero. La mayor parte había sido para el ejército y la gente corriente no había recibido nada. En octubre de 2011, mi padre me dijo que había recibido un email que le informaba de que era uno de los 5 candidatos del Premio de Paz Internacional de Kids Rights, un grupo de defensa de la infancia con sede de Ámsterdam. Mi nombre lo había propuesto al arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica, un gran héroe de mi padre por su lucha contra el apartheid. Fue una desilusión para mi padre cuando no gané, pero le dije que todo lo que había hecho era hablar. Nosotros no teníamos una organización que hiciera cosas prácticas como los ganadores. Poco después me invitó el ministro de Punjab, Shahbaz Sharif, para hablar en Lahore en una gala sobre educación.
estaba creando una red de nuevas escuelas que dominan colegios Danish y entregaron portátiles gratuitamente a los alumnos, aunque cuando los encendías, lo primero que aparecía era su foto en pantalla. Para motivar a los estudiantes de todas las provincias, daba premios de dinero a los niños y niñas que hubieran obtenido mejores notas en los exámenes. A mí me entregó un cheque por $500,000 de rupias, unos $4,500, por mi campaña en pro de los derechos de las niñas. Fui vestida de rosa a la gala y por primera vez hablé públicamente sobre cómo habíamos desafiado el ético talibán y he ido a la escuela en secreto. Conozco la importancia de la educación porque me arrebataron por la fuerza mis lápices y mis libros, dije. Pero las niñas de SWAT no tenemos a nadie, hemos seguido estudiando. Más tarde, estaba en una clase cuando una de mis compañeras dijo, «Has ganado un premio y $500,000 de rupias». Mi padre dijo que el gobierno me había concedido el primer Premio Nacional de la Paz recién instituido. No podía creerlo. Aquel día fueron tantos periodistas a la escuela que se convirtió en un estudio de noticias. La ceremonia se celebró el 20 de diciembre de 2011 en la residencia oficial del primer ministro, una de las mansiones blancas en la colina en que terminaba la avenida de Constitución que había visto en mi viaje a Islamabad. Para entonces ya estaba acostumbrada a tratar con políticos. No estaba nerviosa, aunque mi padre trató de intimidarme diciendo que el primer ministro Gilani procedía de una familia de santos. Después que el primer ministro entregara el premio y el talón, yo le entregué a él una larga lista de reivindicaciones. Le dije que queríamos que nuestras escuelas fueran reconstruidas y que hubiera una universidad femenina en SWAT. Yo sabía que no se tomarían mis peticiones muy en serio, por lo que no presioné demasiado. Pensé, un día dedicaré a la política y haré estas cosas yo misma. Se había decidido que el premio se concediera cada año a jóvenes menores de 18 años y que llevaría el nombre Premio Malala en mi honor. Vi que mi padre no estaba muy contento con esa idea. Como todos los pushtunes, es un poco supersticioso. En Pakistán no tenemos una cultura de honrar a las personas mientras que están vivas, sino solo a los muertos, por lo que pareció un mal presagio. Sé que a mi madre no le gustaban los premios porque tenía que, al ser más conocida, me convirtiera en blanco de amenazas. Ella nunca apareció en público, se negaba incluso a que la fotografiaran. Es una mujer muy tradicional y esta es nuestra cultura secular. Si rompía la tradición, hombres y mujeres hablarían mal de ella, en especial los de nuestra propia familia. Nunca dijo que lamentara el trabajo que mi padre y yo habíamos emprendido, pero cuando me concedían algún premio, decía, no quiero premios, quiero a mi hija. No cambiaría una sola pestaña de mi hija por todo el mundo. Mi padre sostenía que todos los habían querido de su vida era fundar una escuela y que los niños pudieran aprender. No se nos habían dejado más opciones que participar en la política y defender públicamente educación. Mi única ambición, dijo, es educar a mis hijos y a mis países en la medida de mis posibilidades. Pero cuando la mitad de tus líderes mienten y la otra mitad están negociando con los talibanes, no puedes acudir a ningún sitio. Tienes que denunciarlo. Cuando volví a casa me encontré con la noticia que unos periodistas querían entrevistarme a la escuela y que debía ir muy arreglada. Al principio pensé ponerme un traje bonito, pero después decidí llevar algo más modesto para la entrevista, porque quería que la gente prestara atención a mi mensaje y no a mi ropa. Al llegar a la escuela vi que todas mis amigas se habían puesto especialmente guapas. ¡Sorpresa!, gritaron cuando entré. Habían recogido dinero y organizado una fiesta para mí con un gran pastel blanco en el que estaba escrito
Éxito siempre, con glaseando de chocolate. Era maravilloso que mis amigas quisieran compartir mi éxito. Yo sabía que cualquiera de las niñas de mi clase podía haber conseguido lo mismo que yo si hubiera tenido el apoyo de sus padres. Ahora volvemos al trabajo, dijo la señora Mariam cuando acabamos el bizcocho. Exámenes en marzo. Pero el año acabó con un suce triste. 5 días después de recibir el premio, la tía Babo, la hermana mayor de mi madre, murió repentinamente. Ni siquiera había cumplido los 50 años. Era diabética y como había visto anunciado en la televisión que un médico de Lau tenía un tratamiento milagroso, convenció a mi tío de que la llevara a verle. No sabemos qué la inyectó aquel médico, pero sufrió un shock y murió. Mi padre dijo que aquel hombre era un charlatán y que eso teníamos que seguir luchando contra la ignorancia. Al fin de aquel año había reunido un montón de dinero el primer ministro, el ministro de Punjab, el ministro de nuestro estado, Javier Pushnajwa, y el gobierno de Sindh. Me habían entregado cada uno $500,000 de rupias. El general Ghulam Qamar, el comandante del ejército local, también donó a nuestra escuela 100,000 rupias para un laboratorio en una biblioteca. Pero mi lucha no había terminado. Me acordaba de que, como aprendíamos las clases de historia, cuando el ejército ganaba una batalla, conseguía botín y trofeos. Empecé a ver los premios y reconocimientos de esta forma. Eran como pequeñas piedras preciosas sin demasiado significado. Teníamos que centrarme en ganar la guerra. Mi padre empleó parte del dinero para comprarme una cama nueva y una cómoda, pagó implantes dentales para mi madre y compró una parcela de terreno en Shangla. Decidimos gastar el resto del dinero en personas que lo necesitaban. Yo quería crear una fundación para la educación. Tenía esa idea en mente desde que vi a los niños trabajando en la montaña de basura. No podía olvidar la imagen de las ratas negras que había visto ahí y la niña de pelo mugriento clasificando la basura. 21 niñas nos unimos e hicimos nuestra prioridad la educación de cada niña en SWAT, especialmente los que trabajaban o estaban en la calle. Cuando cruzamos el paso de Malacán, vi a una niña pequeña viendo naranjas. Con un lápiz estaba haciendo rayas en un trozo de papel para llevar la cuenta de las naranjas que había vendido, pues no sabía leer ni escribir. Le hice una foto y prometí que haría todo lo que estuviera en mi mano para que las niñas como ella pudieran recibir una educación. Esa era la guerra que iba a liberar.